Mm. No puedes hablar. Muy buenas Muy tardes buenas tardes con con todos. todos los presentes. Tengan un cordial saludo de parte de la Oficina de Telesalud del Hospital Regional del Cusco. En esa oportunidad tendremos una tele-IEC a cargo del doctor Manuel Montoya Lizárraga, infectólogo del hospital, de nuestro hospital. Los dejo en la palabra del doctor, pero por favor, antes quisiera que me escuchen. Les voy a pedir que tengan cuidado con sus micrófonos, porque cuando sus micrófonos están abiertos, interrumpen la ponencia de nuestro doctor. Les voy a suplicar que tengan mucho cuidado en ese sentido. Sus micrófonos tienen que estar apagados, por favor. Gracias. Buenas tardes, en serio. Sí, buenas tardes. Vamos a desarrollar ese tema que siempre es de importancia y cada vez tenemos una serie de problemas, ¿no? Probablemente que la forma de la prevención está fallando en nuestro país. Hemos hecho noticia a nivel global, ¿no? Bueno, respecto a lo que es el dengue, vamos a volver a repasar algunos criterios. Es una charla un poco larga, pero yo creo que es importante conocer a profundidad para que no estemos a veces teniendo algunas opiniones que a veces son sesgadas. Bueno, el dengue, justo lo que vamos a tocar, lo vamos a pasar los temas un poco más de fisiopatología, etcétera, los vamos a pasar un poco rápido, pero es importante. Bueno, hay que conocer y tener claro que el dengue no es una enfermedad nueva, ni en nuestro país. Es una enfermedad que se conoció desde la antigüedad y ha desatado múltiples pandemias, inclusive ya desde cuando fue descrito en el año primeros siglos de la presente era, ¿no? Quienes son los que desarrollan las teorías y después se comprueban sobre la transmisión del dengue, no hay que olvidar, por ejemplo, al doctor Findlay, ¿no? Que acuña el término de las teorías metaxénicas, que son aquellas que son transmitidas por mosquitos. Y las características clínicas, por ejemplo, el doctor Rush identifica, ¿no? Y le da diferentes nombres, por ejemplo, la enfermedad quebrantahuesos. Entonces, en otros sitios se conocen pues como la enfermedad de Dandy, rompehuesos, quebradora, fiebre de 7 días, etc. Y todo por los brotes masivos que había, ¿no? Nosotros en el Perú tuvimos la presencia de esta epidemia como consecuencia de una diseminación masiva de la enfermedad después de la Primera Guerra Mundial, que se movían gran cantidad de poblaciones y tropas, etcétera, entre diferentes países. Y después de la Segunda fue mucho más, ¿no? Entonces hizo ya una enfermedad global. El doctor Sabin, que es el que desarrolla las vacunas contra los diferentes tipos de polio, es uno de los que aísla por primera vez el virus de dengue.
También ya buscando los temas de inmunizaciones y vacunaciones, que hasta el momento todavía siguen en evaluación en algunos países donde se está aplicando. Y cuando una vacuna está en evaluación o se está prestando o se está investigando, es difícil hacerlo masivo porque los costos van a seguir siendo altos todavía, ¿no? Entonces, en América ya se reporta el dengue desde hace más de 200 años y los diferentes serotipos que van ingresando. En el Perú ya tenemos la presencia del Aedes aegypti, que es el mosquito transmisor, no solamente el dengue, sino de otras arbovirosis, como la fiebre amarilla, etcétera, y que causaron algunos problemas severos, ¿no? Entonces, ya en 1818, miren, ya se comienzan a ver cuadros y se comienza a describir claramente la enfermedad, ¿no? El tema en el Perú es muy interesante. Si bien antes de los años 50 del siglo pasado comenzó a tenerse brotes importantes junto con fiebre amarilla, etcétera, se decide a nivel nacional hacer una gran campaña de fumigación, ¿no? Y también erradicación de los, principalmente del Aedes, perdón, del anófeles, porque había también brotes importantes de malaria severa, y se hacen las primeras campañas entre 1950 y 1970. Todavía vemos una foto histórica de los equipos de campañas que se vestían como overoles amarillos, y si ustedes preguntan a sus padres o abuelos, seguramente van a recordar estas campañas, ¿no? Que eran masivas. Entonces, derivados del órganos fosforados eran los que se usaban, ¿no? Para, etc. Y se eliminaban las fuentes de replicación, especialmente del anófeles. Esto trajo como consigo a que también se eliminara la presencia de la Aedes. Tan masiva fue la campaña que durante todo un periodo, casi más de una década, tuvimos ausencia de la Aedes en esta zona, ¿no? Y después, bueno, hace más o menos 12 a 15 años se volvió nuevamente a ver estos brotes muy rápidamente. ¿Cómo va la epidemiología al momento, ¿no? Del dengue? Esta es la semana 9, epidemiológica, ¿no? Novena. Entonces, ahora en el 2024, ¿cuántos casos se han reportado? No puedo pensar. Un favor, pueden apagar sus micros. Tenemos más de casi 50.000 casos ya reportados, 46.500, ¿no? Una incidencia muy alta por población, y ya tenemos 53 defunciones. Entonces, esto es preocupante porque no estamos llegando todavía a la semana 14, 16, y eso se está calculando que va a ser hacia fines de marzo o a mediados de abril. Entonces, si estamos comparando con el brote que tuvimos el 2023, esto de repente podríamos tener una mayor cantidad de casos, ¿no? Y las defunciones, bueno, se van a ir elevando. Entonces, ¿cómo va por departamentos el problema del dengue al momento, ¿no? Entonces, si bien cuando empezó el brote los casos fueron muy, muy intensos en la zona de la Convención, etcétera, y se planteaba que ahí podía ser una explosión de casos a nivel nacional. Como el año pasado tenemos que en la zona de la costa, especialmente entre Piura y Trujillo, La Libertad, están ocupando la mayor cantidad de casos. Y nosotros, sin embargo, teniendo hasta el momento reportados 1.300 casos, ya tenemos 2 fallecidos y tenemos varios casos de dengue grave, como vamos a ver. Vean cómo, por ejemplo, se han ido elevando los casos de dengue grave y los fallecidos. Entonces, esto está un poco al menos en nuestra región, está con un subregistro, porque no tenemos pruebas diagnósticas. Entonces, muchos casos que están pasando con leptospiras o con enfermedades icterohemorrágicas tienen muchas características de dengue. Entonces, si no tenemos pruebas diagnósticas, claro, no hay la enfermedad. Eso es lo que más o menos se está planteando.
Y eso sería bueno ver, por ejemplo, cuántos pacientes están llegando, por ejemplo, a los centros de referencia con cuadros febriles o exantemáticos o con cuadros febriles hemorrágicos y de las zonas especialmente que tienen presencia de la Aedes. En el Cusco se ha determinado, o se ha detectado que la presencia de la Aedes está en casi todas las provincias. Claro, las muy altas no van a reportar esto, pero en los valles interandinos y todo, y hay presencia de Aedes. Bueno, es un poco lo mismo. La tasa de fallecidos también, como vamos referente al resto del país. Así se ha ido incrementando de la semana 1 a la semana. En cuántos distritos del Perú se ha ido presentando los brotes. Y vean la zona del Cusco, donde junto con la selva central comenzaron a dispararse en un primer momento, ¿no? Pero ahora tenemos que estar la costa norte, principalmente está con mucha fuerza. Y claro, Lima tampoco no se excluye y está viendo presencia, especialmente en el cono norte. Como los grupos etarios que se van moviendo ahí, ¿no? Tenemos hombres 46% y mujeres un 53%. Y esto tiene que ver cuando veamos un poco el desarrollo de la enfermedad respecto a la permanencia o la presencia del vector en las áreas peridomiciliarias, ¿no? En el Cusco, como se ha presentado esto, ¿no? Como se ha informado. Entonces tenemos los dos tipos de dengue, el tipo 1, el tipo 2, y en qué áreas se están presentando con mayor presencia. En la zona de Santana, Quillabamba. Hola, por favor. Maranú, Charato, entonces es de donde más o menos están reportando los pacientes. Pero no hay que olvidar que si bien nosotros tenemos en el departamento la misma producción, pero al menos en la ciudad del Cusco nosotros recibimos, pues, como tenemos hospitales 3-1, la referencia de los pacientes graves también de Puerto Maldonado y de la zona de la selva de Puno, ¿no? Entonces, eso duplica la cantidad de pacientes graves, digamos, que vamos a reportar probablemente en los hospitales 3-1 por la derivación de pacientes complicados. Y así más o menos se está comportando el dengue entre estas semanas, ¿no? Miren la cantidad de probables que tenemos. Como dijimos, o sea, los probables son los que no tienen diagnóstico y al final en la estadística final salen solamente los confirmados. Entonces, la semana pasada solamente teníamos 12 pruebas rápidas para detección de NSO1, IgG, IgM en el hospital regional. Y eso definitivamente está siendo sobrepasado por la cantidad de pacientes que vienen con sintomatología. Y también tenemos pacientes graves. Bueno, ahora vamos a entrar un poco al tema de los agentes o de la gente, ¿no? Y cómo se va a desarrollar. Recording in progress. Baja, ya, tú bajas tu volumen y yo bajo. Por favor, micrófono, por favor. ¿Quién está aquí? No hay. Ya, seguimos. Ya, bueno, es un flavivirus, el dengue. Dengue etiológico. No, una capacitación. Etiología. Una capacitación. Ya continuamos. Bueno, es un virus ARN virus, monocateriano, y tiene una envoltura lipoproteica como todos los virus, ¿no? Entonces, los flavivirus están relacionados. Por ejemplo, acá tenemos dos variedades de dengue, el dengue 1 y el dengue 2, que están igual que la fiebre amarilla, ¿no? O que otras arbovirosis, chikungunya, etc. Entonces, tenemos hasta 4 tipos que han sido determinados, ¿no? Serológicos, el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces, y se ha determinado también que algunos serotipos o algunos tipos van a ser más virulentos que otros, ¿no? Por ejemplo, el dengue 2, que es el que
nosotros lamentablemente tenemos, y fue el que hace 10 años entró por la zona de Brasil y fue realmente el que causó los primeros casos graves, ¿no? Entonces vean el serotipo. Entonces, ¿cómo se van distribuyendo los serotipos a nivel global? A nivel mundial, ¿no? Entonces, en el Perú ya se están reportando los 4 serotipos. Entonces, pero hay unas zonas donde prevalecen unos y otros. Hay que considerar que el dengue cuando penetra un área, entonces ya se queda como una enfermedad endémica. Entonces, acá están los 4 serotipos y en qué países a nivel global predominan. Bueno, volviendo al dengue en sí. Entonces, cuando el dengue está no tan desarrollado, todavía está inmaduro, entonces tiene una forma de tipo esférica, como un balón, ¿no? Y que a esto va a ser un poco que el dengue no muestre sus sitios de anclaje o sus envolturas, ¿no? Que vayan a poder adherirse a las células a nivel de tipo del endotelio principalmente, ¿no? Entonces, y cuando están maduros ya se van a mostrar en esta forma, como si fuesen una estrella. Entonces, bueno, esta es la parte que dijimos que vamos a pasar un poco rápido para no quedarnos en lo que es el genoma viral y cómo va a ir presentando sus diferentes formas de adherencia a los diferentes receptores, ¿no? A través de la cápside, etc. Bueno, ¿cuál es la patogenia? Que es la parte un poco que nos interesa. Entonces tenemos cómo es la transmisión de esta enfermedad de un paciente de humano 1 o humano 2. Entonces, como vimos, una de las definiciones antiguas era de la fiebre de los 7 días, ¿no? Entonces hay que considerar bien esto, porque el paciente que viene después de 7 o 10 días de enfermedad, eso ya no es dengue, porque a no ser que esté con una complicación. Entonces, nosotros vamos a ver en el periodo desde que inician los síntomas hasta que se desarrolla la enfermedad, vamos a tener un proceso casi de entre 5 y 10 días, con un promedio de 8 días. Entonces, vamos a tener una persona que se enferma y luego va a pasar a otra, ¿no? Y también la enfermedad va a tener un periodo de incubación. Y por él, podrían apagar el que no me aplauden tampoco. Buenas tardes, por favor. Están interrumpiendo con los micros. Tengan cuidado, por favor. Está habiendo interrupciones, o diré, están interrumpiendo y el doctor tiene que parar. Por favor, les voy a explicar. Entonces, para recapitular, ya, para que quede un poco... Para que quede un poco claro, ¿no? Tenemos un mosquito que pica a un paciente, ¿no? A una persona, un mosquito infectado que pica, y este virus se va a ir a los órganos blancos que están especialmente a nivel del endotelio. De ahí van a salir los virus y se van a infectar otros tejidos, ¿no? Y luego se va a sistémico, ¿no? Un segundo mosquito ingiere el virus que está en la sangre del paciente y va a replicarse en el tubo embrionario. Eso es importante porque muchos pacientes o los familiares vienen preocupados preguntando cómo es la forma de transmisión. Es exclusivamente a través de un vector, ¿no? Y vamos a ver las características de este mosquito. Porque el virus cumple un ciclo de reproducción dentro del mosquito, ¿no? Y después de las glándulas salivales, nuevamente este virus lleva ahora de avalancha, Entrar a un momentito hasta que apaguen.
Señores, por favor, tengan cuidado con sus micrófonos. Se están interrumpiendo de manera continua. Tengan cuidado con sus micrófonos. Esta es una ponencia de suma importancia y se está siguiendo el cronograma nacional sobre la emergencia del dengue. Entonces es algo muy importante. Por favor, les voy a pedir sus micrófonos. Es que el problema es que bloquea la transmisión y bueno, seguimos entonces. La incubación del virus y la aparición del síntoma puede ser entre 3 a 14 días, el promedio de 7 días. ¿No? Por eso es que hablábamos de esas definiciones antiguas. Entonces, y el virus solamente se va a poder, bueno, es captado por los macrófagos, ¿no? Y el 100% van a ser fagocitados, pero va a haber resistencia. Entonces, no se olviden que las células endoteliales y los monocitos, etcétera, son los blancos, ¿no? Y donde van y estas células que son infectadas por el virus se van a morir, se van a hacer apoptosis. Y vamos a ver un proceso un poco similar a la fisiopatología del COVID-19. Las anteriores charlas en plena pandemia, porque también se dieron problemas de dengue, era uno de los problemas, la diferenciación entre cuadros graves de dengue y de COVID. Entonces trabajamos en ese tema, explicamos la fisiopatología de ambos y cómo diferenciarlas, ¿no? Bueno, ahora como no es un problema el COVID y el problema se nos presenta más con leptospira, entonces vamos a hablar un poco del tema también. Entonces el blanco, hemos dicho el endotelio y los monocitos, ¿no? También se va a presentar, se ha visto que hay receptores en el encéfalo, en el miocardio, intestino, ¿no? Por eso es que tenemos las sintomatologías claras. Algunos linfocitos también van a ser receptores, ¿no? Entonces, acá vemos en este esquemita cómo es que el virus se une a un receptor, ¿no es cierto? Puede ser en el endotelio, en el monocito, y luego va a ingresar a la célula, porque ya está, va a haber una endocitosis, se va a liberar de su envoltura y va a liberar su ARN. Miren, el ARN viral tiene por eso es tan violento, tiene la capacidad de comportarse como un ARN mensajero para la replicación en los ribosomas. No es como los retrovirus que van y se incluyen en el genoma, ¿no? Y ahí es donde se produce el nuevo ARN. Entonces eso hay que tenerlo más o menos en consideración. Entonces el ARN va a generar definitivamente, directamente la producción de nuevos virones que se dentro de la célula y esos van a ser liberados al torrente. Entonces la respuesta a la presencia del virus va a ser como en el COVID, ¿no? Va a ser a través de una respuesta inflamatoria súbita, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que van a hacer esta liberación especialmente? ¿Cambia batería? Diles otra vez que no. Ya, entonces los que van a estar a cargo de esto son los macrófagos. Va a haber aumento de las citoquinas, que son vasoactivas, ya hemos visto en el COVID, y van a tener algunas características especiales. Y este cuadro es muy interesante, porque al liberarse las citoquinas, ¿no? Van a, por ejemplo, aperturar lo que son los endosomas, las esclusas, o sea, hay una dilatación entre la adherencia de las células del endotelio. Entonces va a haber fuga de líquido, ¿ya? Lo primero que estamos viendo. Va a haber fuga de líquido, y o sea, es la extravasación, y también no solamente líquido, sino de otras células, ¿no? Entonces, esto, al extravasarse células en el intersticio, en el tejido intersticial,
van a liberar histaminas y esto va a producir, por ejemplo, en el cerebro una inflamación, una especie de encefalitis. Por eso es que el paciente tiene tanta cefalea intensa. A ver. ¿Seguimos? Sí, sí, Ya. Entonces, a ver. A ver. Se apagó. Pero como estoy, ya no veo. A ver, está. A ver. Compartir pantalla. Ya seguimos. ¿Se ve la pantalla, por favor? Y así se ve entonces. Listo. Qué mucho. Entonces, lo mismo, ¿no? Entre el virus, hace apoptosis, se va a producir a través de su ARN, nuevos virones, etcétera, ¿no? Y la célula donde está produciendo esto va a morir. Seguimos estudiando. Este es un cuadrito un poco dinámico donde vamos a grabar lo que estamos mencionando. Entonces tenemos el virus, ¿no? Que es el mosquito, que lo tienen las glándulas salivales, y al picar va a adherirse a un macrófago, por ejemplo, ¿no? Pero también hay otras células blancas que hemos dicho, la célula dendrítica, el monocito histiocyto y las células endoteliales. Las células endoteliales, y se va a producir, acá lo vemos en microscopía electrónica, cómo se... a ver, ahora no, ya. Vemos cómo se adhiere a la membrana de la célula, entra entra dentro de la célula, y luego hay nuevos virones, ¿no? Y la célula sufre apoptosis o se muere. Entonces tenemos el macrófago, otras células de tipo E. Lo mismo vemos acá en este. Entonces el macrófago, a través de un interferón alfa, va a activar a los histocitos, monocitos, etcétera, y con otros interferones, interleuquinas, a las células B. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, cómo se activa el interferón, ¿no? Y va a generar nuevos interferones para poder proteger a otras células blanco. Entonces acá tenemos ya el monocito infectado. También nuevamente más liberación de interleuquinas, etcétera, y producción y eliminación de nuevos virones. Y por otra parte, citoquinas. Entonces, también se activan las natural killers, las células asesinas, ¿no? CD8. Entonces, estas natural killers van a eliminar a las células que están infectadas, pero también va a eliminar virus del dengue, como parte de la activación de los interferones, como dijimos y se ve acá en esta representación. Lo mismo, ¿no es cierto? Okay, vamos avanzando. Luego ya tenemos la activación de las células T para que se puedan generar anticuerpos, ¿no? A través de los linfocitos. Y vamos a tener la presencia recién de las inmunoglobulinas, ¿no? Que van a bloquear a las células infectadas y a la liberación o a la acción de nuevos virus, ¿no? Vean, por ejemplo, en este esquema, cómo las inmunoglobulinas pueden bloquear los sitios de recepción del virus, ¿no? O sea, que tenemos la recepción, tenemos las inmunoglobulinas, el bloqueo del virus. Entonces, como parte de esto, podemos decir que hay una sobreproducción de citoquinas, una inflamación y una gran cantidad de activación de diferentes citoquinas que van a tener algunos blancos específicos, ¿no? Acá vamos a ver dos tipos de blancos específicos. Llega el virus, ¿no? Y vamos a tener que pueden, están los virus, ¿no? Que pueden activar las plaquetas. Hay una activación de las plaquetas a través del activador de plaquetas, ¿no? Y que van a tener uno de los fenómenos importantes, ¿no? Que es la
plaquetopenia. Ya tenemos un factor importante. Luego tenemos la activación de los complementos, del complemento, el sistema de complemento, el C3, el C5. Luego tenemos la liberación de citoquinas masivas que ya hemos explicado sobre los monocitos. Luego tenemos la generación de anticuerpos, etc. Y a nivel de la célula endotelial tenemos una gran cantidad de mediadores que van a actuar en las células del endotelio. Entonces, acá tenemos ya dos cosas interesantes, ¿no es cierto? La activación de las plaquetas, que es una cosa que evidenciamos clínicamente y también es parte de la patología más importante del dengue, y tenemos el síndrome de fuga capilar. Y estos dos nos dan el dengue severo. Entonces, hemos hablado de cómo el líquido se extravasa, ¿no? Entonces, todo esto va a llevar también a un cuadro de hipoxia, ¿no? La hipoxia puede ser por hipoperfusión y también por una acidemia. Plaquetopenia, otro cuadro importante que nos va a llevar a grados de, va a contribuir mucho, o es uno de los factores importantes en lo que es el síndrome hemorragíparo del dengue, ¿no? Tenemos la vasculopatía y coagulopatía también, producida por este problema de alteración de los mecanismos de coagulación, ¿no? Se activa se eleva el tiempo parcial de tromboplastina y activa el plasminógeno. Y el síndrome de fuga capilar. Entonces, como dijimos, las esclusas, o sea, las zonas sonulocludens que se da en el endotelio, o sea, entre las células que están en el endotelio se abren, digamos, esas zonas que están, que le dan impermeabilidad, y el líquido se va hacia afuera. Entonces, esto va a generar que es una hipovolemia. Claro, o sea, tenemos un extravascular lleno de líquido y el intravascular está concentrando. Entonces, al concentrarse la sangre o las células dentro del vaso, cuando nosotros aspiramos, que encontramos una hemoconcentración. Por lo tanto, la hemoglobina y el hematocrito se elevan. Ya, dos cosas. Tenemos plaquetopenia, tenemos elevación del hematocrito. Y tenemos un paciente que se está chocando. ¿Por qué? Porque se está extravasando. O sea, había un problema en la definición de esto, y acá el doctor Halsted, en este es el mejor libro de dengue que existe, ¿no? Entonces habla y dice que de una forma un poco más sencilla. O sea, ¿por qué se choca el paciente? Porque hay una extravasación del líquido hacia el extravascular. Bueno, le preguntaban varias veces, entonces al final es como si tuviera una diarrea, pero al interior del organismo. O sea, ese grado de extravasación había, y que tiene, pues, resulta en un shock. Es más sencillo, está graficado en el libro, ¿no? Donde se abren las zonas de Clusen, hay liberación hay una extravasación del líquido hacia el intersticio y tenemos este problema. Entonces, bueno, esto nuevamente lo que sucede y se completa, ¿no? Entonces, la gravedad de la enfermedad, en el caso del dengue, va a depender de la cantidad de virus que hay, la cantidad de mediadores, ¿no? De sustancias reactivas, y va a tener implicancias más severas. Entonces uno decía, pero los pacientes que están inmunodeprimidos, etcétera, serían más susceptibles, igual que en el COVID. O sea, acá no, acá el paciente puede ser eutrófico, puede estar muy bien, etcétera, ¿no? Puede estar bien nutrido y puede tener cuadros mucho más severos que un paciente que tiene algún tipo de falla, ¿no? Entonces no hay que confiarnos en eso. Si bien hay algunos grupos que hay que controlarlos mucho más, por ejemplo, las gestantes o los niños, hay que tener en consideración que cualquier grupo poblacional puede tener el mismo grado de severidad de la enfermedad. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, estas microfotografías. Es muy interesante cómo es que el dengue se va replicando y cómo va a ser estas lesiones a nivel del intersticio. Vamos a avanzar un poco con la replicación o génesis. Esto es en el paciente, cómo se replica, y esto es en el mosquito. ¿Ve? En el mosquito, cómo se acumula en las glándulas salivales del mosquito, ¿no? La maduración, el transporte y la liberación del virus al torrente. Bueno, avanzamos con la inmunidad. Miren, la inmunidad en el dengue es importante, porque antes nos decían, bueno, si tienes una vez dengue y después te da otra vez dengue, pues te vas a morir. A nosotros nos enseñaron un poco esa lógica, ¿no? Pero tiene algunas situaciones muy interesantes, no es eso totalmente. Si bien algunos pacientes que se infectan con el mismo tipo de vector o el mismo serotipo pueden tener más riesgo de ser un cuadro un poco más severo, no es tanto así. Entonces tenemos la replicación del
ahí están este cuadrito es muy interesante, ¿no? Entonces, donde vamos a ver los días de evolución de la enfermedad y la replicación, ¿no es cierto? Podemos tener la replicación viral, ¿no es cierto? Quinto día se estabiliza, después va a bajar, ¿no es cierto? Este es el tiempo mucho más peligroso, porque acá vamos a tener riesgo de complicaciones. La respuesta inmune también más o menos le sigue pues, a la replicación del virus, ¿no? Cuando hay poco virus, pero cuando hay mucho virus, hay mucha liberación de reactantes, ¿no? De citoquinas. Entonces acá, por ejemplo, tenemos ya la activación de los linfocitos T y la generación de los anticuerpos. Entonces, esto es importante porque muchos nos confundimos. Entonces decimos, muy bien, acá tenemos lo mismo que hemos visto anteriormente respecto al tiempo de evolución. Entonces, acá, este cuadrito vamos a explicarlo un poquito más porque es lo que nos interesa, ¿no? Miren, esta es una infección primera vez que tiene el dengue, ¿no es cierto? Entonces, el inicio de los síntomas va a ser acá, ¿no? El virus se replica y después hace su meseta y se aplaca. Entonces, el N1 es el que va a ocupar. Buenas tardes. Dígame. Es otra vez. Sí, no se puede acá. Por favor, voy a volver a recalcar. Tengan cuidado con sus micrófonos. Están dejando abiertos, se escucha todo lo que están conversando y están interrumpiendo la ponencia del doctor. Gracias. Ya, entonces continuamos. Empezaba. Ya, estamos viendo acá la dinámica de los cuestiones, de lo que les decía, ¿no? Miren, acá tenemos el virus que ingresa y se puede detectar si vas a comprar algo más de 55, cheque, tiene que hacer. Ya está, los anulado. Ya, un favor, traten de apagar sus micros mientras estábamos en la charla. Ya seguimos, otra vez, nuevamente. Bueno, tenemos la infección primaria, entonces, y ahí va a ser presente el NS1, que detecta el antígeno, o sea, detecta la presencia del virus, ¿ya? O sea, apenas el virus ya está presente, ya se va detectando. Nosotros podemos estar expuestos al virus, ¿no es cierto? Va a tener síntomas, pero ya vamos a tener, un favor, apague su micro. ¿Quién puede apagar su micro? ¿Aló, se escucha? Ya. Volvemos nuevamente entonces. Como les decía, el NS1 es o sea, detecta el antígeno, o sea, la presencia del virus. ¿Ya? Entonces, después se va a generar el IgM. ¿Qué significa? Que hay una infección temprana. O sea, este es la inmunoglobulina M. Luego se va a generar la inmunoglobulina G. ¿Qué es? Que es una infección tardía. Entonces, quedándonos en esta primera parte. Entonces, si nosotros tenemos en el examen NS1 solo, claro, es una infección aguda. Pero si nosotros no tenemos IgM, probablemente esto se genere en los 2 o 3 días siguientes. Ahora, si tenemos solamente IgG, significa que el paciente ya ha tenido dengue, que ya ha resuelto y ya, o sea, al menos la presencia del virus. Y esto nos va a llevar a una cosa interesante. Si a partir del 5.º día el paciente no se ha complicado, entonces probablemente no se complique en el 90% de casos, vamos a ver. Pero si se ha complicado en ese periodo, uy, hay que estar preocupado si ya tenemos los signos de alarma. Acá tenemos otra cosa. Estamos en una zona endémica, por ejemplo, en la selva, y tenemos la presencia del
IgM, ¿no? Y el IG, bueno, tenemos la presencia de una segunda infección y nos ataca el virus. Entonces, como el IgM es una inmunoglobulina, es un anticuerpo de memoria, vamos a tener en el cuerpo probablemente el IgM, ¿no? Entonces, detectamos el IgM, con el IgG, solamente con IgG no podemos hacer diagnóstico. Eso nos va a decir que el paciente tuvo de repente dengue, y esta es una memoria, o está iniciando un nuevo cuadro, si es que encontramos solamente NS1 e IgG. Entonces, esto es una cuestión que complica mucho a veces en el diagnóstico, porque dicen, pero no hay IgM. Bueno, pues recién desarrollará su IgM, porque el IgM desaparece a lo largo del tiempo. Ya es lo mismo que estamos hablando respecto a esta presencia, ¿no? Entonces, vean, por ejemplo, en un paciente que por primera vez se hace lo que hemos explicado, ¿no? Hacia el quinto día y ahí va. En un paciente que nuevamente hace un segundo cuadro, un secundario, etc. Y cómo es que el IgG se puede prolongar por años. Pero el IgM desaparece, cae hacia la segunda semana de infección, hacia la tercera semana, ¿no? Bueno, seguimos entonces con ese tema de inmunidad. Entonces, tenemos dos tipos de inmunidades en el dengue, ¿no? La inmunidad innata, la inmunidad adquirida. Entonces, como dijimos al principio, la inmunidad innata va a desatar este fenómeno de respuesta que en el COVID le llamamos tormenta de citoquinas. Bueno, no es con esa severidad. Y luego vamos a tener la generación de inmunoglobulinas o de anticuerpos. Entonces, ¿qué pasa con el dengue? Lo que estábamos mencionando, con el dengue grave en pacientes que tuvieron nuevamente dengue, ¿no? Entonces, esta es una teoría interesante, ¿no? Que este dengue severo, o sea, sería por la potenciación de anticuerpos que ya están circulando en el paciente. Entonces, tenemos una nueva infección por el mismo serotipo, tiene que ser por el mismo serotipo. Y ya tenemos anticuerpos contra ellos. Si tenemos la infección por el mismo serotipo, entonces va a haber no solamente los anticuerpos que se van generando, no solamente la potenciación de citoquinas, sino también la activación de los anticuerpos que estaban por ahí. Esto es lo mismo, solamente que más esquemático de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, seguimos. La clínica. Bueno, hasta acá es la parte más o menos introductoria para conocer un poco, conocer cómo es la fisiopatología, ¿no? Bueno, la clínica, ¿cómo se va a presentar, no es cierto? Entonces, anteriormente se acuerdan que había pues la definición del dengue hemorrágico y el dengue clásico, ¿no? Y había sus propios marcadores, ¿no? Que estaban basados principalmente en ver la presencia de lesiones purpúricas y del shock, ¿no? Entonces, del dengue hemorrágico. Entonces, y con eso se confundían muchos aspectos, ¿no? Y se necesitaban, por ejemplo, se hacían las pruebas del manguito, etcétera, para poder ir cuantificando la gravedad, bueno, un poco. Entonces, a raíz de que no era no tenía una sensibilidad muy alta el diagnóstico con estos criterios que se daban, se hizo un consenso mundial, ¿no? A través de un grupo muy grande y que lanzaron esta propuesta de la nueva definición. Y esto se basa principalmente en este esquema, ¿no? Que son cuánto tiempo de enfermedad tiene, cuándo se presenta la fiebre, cuáles son los eventos clínicos potenciales, en qué periodo los cambios laboratoriales y la serología y la presencia y virología. Entonces, como les digo, o sea, acá empieza la enfermedad. A partir del día 3 vamos a comenzar a tener los cuadros, ¿no? Entonces, ¿cuándo el paciente, cuándo les va a decir que se puso mal? Cuando tuvo fiebre. Ya, ese es lo primero. El paciente viene, he tenido fiebre tal día, ya, ese es el primer día, ¿no es cierto? Porque a veces es abrupto. Y luego vamos a ver cuánto tiempo va a pasar. Entonces, en los primeros 3 días el paciente puede venir con deshidratación, porque ya está viendo, pues, ¿qué se llama? Esa deshidratación interna, ¿no? Esa extravasación extravascular. Entonces, el paciente
puede tener estos signos. Aparte, miren, una cosa interesante, por ejemplo, en los años pasados en Puerto Maldonado, el principal signo que se presentaba era diarreas. Entonces, paciente con fiebre y diarrea, ya todo, la población decía, es dengue. Y bueno, sí, pues tenía una buena correlación. A partir del tercer día hasta el sexto día, vamos a presenciar los cuadros de gravedad, ¿no es cierto? Los signos de alarma. O sea, podemos un paciente chocado, puede haber sangrado o puede haber lesión en órganos blancos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cuáles son esos que nos interesan, ¿no? ¿Cuáles son en el laboratorio? Dos cosas importantes. O sea, lo que más preocupa y las plaquetas, la plaquetopenia, que se va a dar a partir del segundo o tercer día, vamos a comenzar a tener bajas plaquetas, eso vamos a ver cómo se reconoce, y va a haber sangrado. Y el hematocrito, como dijimos, se concentra y comienza a tener elevación del hematocrito. Y el paciente, y la viremia ya lo hemos explicado de acuerdo a NS1 y el IgG. Entonces, tenemos tres fases en el dengue, ¿no? La fase febril, hay deshidratación, fiebre alta, y que puede haber a raíz de por ejemplo, convulsiones en niños muy pequeños. Puede haber cefaleas, dolor retroocular, mialgias. En la fase crítica puede haber choque, puede haber hemorragias, puede haber compromiso de órganos, y en la recuperación todavía se puede tener hipervolemia en los pacientes que han sido sobrehidratados. Ese es un problema, miren, ya estamos hablando de algunas complicaciones derivadas del tratamiento y ya estamos pensando en que requerimos necesariamente tener áreas de tratamiento específico para el paciente, porque el paciente está chocado, pero no puede estar requiriendo que se hidrate, pero vamos a ver con medidas muy específicas. Por eso la vigilancia tiene que ser las 24 horas en los pacientes críticos, ¿no? Entonces, puede ir el curso clínico, a la mejoría clínica, bueno, o puede ir hacia manifestaciones hemorrágicas leves, petecas, epistasis, hemorragia y vómitos, ¿no? Puede haber sangre en las zonas de la pintura, etc. Y, bueno, sangre vaginal, etc. Y el dengue puede ir hacia otros problemas. Entonces, acá tenemos la clasificación ya de la OMS, que son el dengue con signos de alarma o sin signos de alarma. Entonces, el dengue con o sin signos de alarma, ¿no? Entonces, sin signos de alarma, ¿qué cosa nos vamos? Para que ustedes también al paciente lo tranquilice. Entonces, sin signos de alarma, tiene que tener fiebre y dos de estos criterios: náuseas y vómitos, exantema, cefalea, mialgias, artralgias, puede haber un test de torniquete positivo, leucopenia, ¿ya? Y confirmado por el laboratorio. Si tiene fiebre y dos de estos, que es la mayoría, es un sin signos de alarma. Con signos de alarma, acá viene el problema. Entonces, estos con signos de alarma, ojito, requieren observación estricta. Por eso vamos a hablar de Sulfilin, donde es necesario, ¿no? No hay que eliminarlos, pues, los establecimientos. Al contrario, hay que crear cuando hay epidemia. Entonces, ¿qué cosa? A ver, dolor espontáneo o provocado de abdomen, es decir, que nosotros tenemos que palpar el abdomen y si es que hay puntos dolorosos o hay peritonismo, ya pues es un signo de alarma. El paciente se queda por observar. Si es que el paciente no tolera la vía oral, o sea, está con vómitos, el paciente tiene que recibir infusiones, ya sean de cristaloides, coloides, dependiendo de cristaloides. Y eso tiene que hacer en un establecimiento de salud, que es un signo de alarma. Si es que está edematizado, está en anasarco o hay presencia de algún tipo de efusión, ya sea efusión pleural, pericárdica, etc., ¿no? Si está habiendo sangrado activo de mucosas, o sea, no se le puede al paciente. Si el paciente está letárgico, irritable o está en coma, es un signo de alarma, ¿no? Si hay hepatomegalia, más de 2 centímetros por debajo del borde costal derecho. Y en el laboratorio, ojito, ya tenemos el aumento del hematocrito junto con la caída de plaquetas en forma rápida. Signos de alarma. Estos pacientes tienen que estar manejados y observados en establecimientos de salud. Y el dengue severo. El dengue severo ya es un paciente chocado, hay hemorragia severa, hay daño de órganos. ¿Qué órganos son los que nos interesan? Entonces vamos a ver ahorita. Entonces tenemos ya el escape severo del plasma, el paciente chocado, está edematizado y
hay presencia de, puede ser efusión pleural, puede ser un edema pulmonar, ¿no? Y el paciente está diciendo, ese paciente es secundario al escape severo de plasma. Hay un sangrado severo, puede ser hemorragia digestiva activa, alta o baja, puede ser epistaxis, ¿no? Y puede ser, espontáneamente puede producirse hematomas gigantes, peritoneales, por ejemplo. Hay un daño severo de los órganos, ¿no? O sea, hígado, sistema nervioso central y corazón, ¿ya? Entonces nosotros hemos tenido, por ejemplo, también problemas de otros órganos, ¿no? Entonces, y acá viene la elevación de las transaminasas. Es lo que nosotros más nos va a llevar al diagnóstico de lesión hepática, y alteración del sensorio ya bien evaluado. ¿Cómo evolucionar? Puede ir con efervescencia, como dijimos, el paciente lo irá mejor. Puede haber en los pacientes signos de alarma. Y algunos pueden comenzar a presentar durante la observación. Sí, usted va en el sentido de las luces del reloj. Lo mismo que hemos visto anteriormente. El RAS, el RAS se va a presentar ya a partir del quinto día. Hacia el séptimo, décimo día ya se presenta con mayor cantidad. Hay un poco de prurito, típicamente el RAS es como una salsa de tomate, dicen, ¿no? Con islas de queso, con ketchup. Y cuando no se vea bien, muy bien el RAS, por el tipo de piel, digamos, entonces presionen y va a dejar huella. Entonces es muy característico, ¿no? Entonces, vean, por ejemplo, frente a la presencia del RAS o el exantema, pues, en los pacientes con dengue. Y también vamos a tener otros signos de sangrado. ¿Dónde vamos a buscar signos de sangrado? Al paciente que pregunta, bueno, a nivel conjuntival es una de las cosas primarias. Pero ¿dónde vamos a preguntar? Si es que ya sangraba cuando se ha lavado los dientes, ya, bueno, si deciden empezar, ya está. Si ha tenido epistaxis también, y hay que ver si es que comienza a tener petequias o equimosis cuando se ha revisado el cuerpo, ¿no? Entonces tenemos acá más tipos de RAS con prurito, paciente irritable en pacientes pequeños. En la fase crítica, entonces vamos a ver que es mucho más severo, ¿no? Estos cuadros. Entonces ya hemos hablado del shock, el sangrado severo, daño de órganos, etc. Entonces, este periodo de escape de líquido va a ser entre 24 y 48 horas. Después se estabiliza. También signos de alarma, hemos visto. Muy bien. Entonces, el paciente, en las fases de recuperación, se le ha hidratado, por supuesto, porque está chocado, hay que hidratarlo. Aumento de diuresis, pues, el exantema ya va a ser al final. Si viene el paciente caminando diciendo que tiene un poco de fiebre y viene el exantema, bueno, ya no hay mayor problema, se tranquiliza, ¿no? Para los sangrados o la presencia de la efusión disminuir, ¿no? Entonces, hemorragias pues, a nivel gingival, a nivel de las piel, podemos ver, ¿no? Manifestaciones hemorrágicas, pues en la orina, etc. Y lo mismo, ¿no? Y lo que nos interesa, vean, por ejemplo, acá en esta cuando vemos a un chiquito o a una persona, ¿dónde vamos a ver primero que ya está el paciente está haciendo una especie de edema generalizado? Bueno, no va a llegar a la nasarca, no hemos visto mucho paciente con nasarca, digamos. Entonces, vemos, hay que verle los párpados, ¿no? Entonces, si los párpados están edematizados, ya, pues, es un signo de edema. En varones hay que ver los testículos, las bolsas frontales, entonces se han edematizado ya. Y bueno, ya con los exámenes podemos encontrar infusiones pleurales o ¿Al hospital general? en algunos, en este caso, por ejemplo, un tema, ¿no? Y una paciente que ha tenido una gran equimosis, se tiene su rastro de edemas palpebrales, sangrados tanto nasal como labial y con
También vamos a ver, ya, bueno, la encefalopatía, el hepático, la miocardiopatía. Los pacientes van a terminar en cuidados intensivos a veces por esta severidad. Se pueden acompañar en algunos casos con complicaciones de Guillain-Barré, eso está bien descrito, ¿no? Señorita, con ella habla. Está bien. Y ahora, ¿cómo sigo? Ya, seguimos, van a disculpar, al final vamos a responder los chats, ¿sí? Porque hay todavía mucha información y de repente ahí están las respuestas. Por ejemplo, es un casito de neonatal, es nuestro amigo Casapilla de Iquitos, ¿no? Donde, y es como la pruebita que se hace de MS1 y GG y GM, o sea, siempre son las tres. Bueno, ¿cuáles son, por ejemplo, en esta serie, de que se han muerto más los pacientes con dengue, ¿no? Hemorragia gastrointestinal, ascitis, necrosis hepática, que han encontrado en las necrosis, ¿no? Derrames pleurales, congestiones y edema pulmonar, ¿no? Hemorragias pulmonares, ¿no? Cuadro hemorrágico, ¿no? Congestión esteatosis hepática, congestión hepática, etc. ¿No? Entonces acá tenemos, por ejemplo, los cuadros como que han venido los pacientes, todo el 90% vienen con fiebre, cefaleas, dolores musculares, dolor abdominal, vómitos, diarreas, hepatomegalia, etc. No, vean que siempre hay fiebre en la gran parte de pacientes, ¿no? Y de todas maneras las mialgias, lo que dice el dengue clásico que le mando. Acá tenemos, por ejemplo, cómo han ido evolucionando algunos cuadros importantes del dengue respecto al tiempo, cefalea, fiebre, dolor muscular, etc. Una de las cosas que también los pacientes se preocupan, ¿no? ¿Cuánto tiempo me va a durar los síntomas? Es decir, pues, hasta que pase, generalmente puede ser en 1 o 2 semanas pueden hacer actividades normales, pero hay que esperar hasta un mes. El paciente, una de las características que tienen es no solamente el dolor muscular, sino la debilidad. Entonces tienen dificultades para poder subir escaleras, por ejemplo, ¿no? Y bueno, hay alteraciones en el sueño, cansancio fácil, etc. Ahora, si prolongan en el tiempo, probablemente sea una de esas secuelas tipo Guillain-Barré que puede producir el dengue, ¿no? El diagnóstico diferencial, hay varias cosas, ¿no? Para nosotros, ¿qué nos interesa? Bueno, chikungunya, ¿no? Zika, pero hay otras enfermedades, además, la riqueciosis, pero nos preocupa más a nosotros lo que son la leptospirosis. Mire, he estado leyendo unos artículos de Argentina que la segunda causa de enfermedad de síndrome icterohemorrágico es leptospira. Entonces, pero es una cosa muy, muy alta, ¿no? Nosotros no lo tomamos. La cosa es que nosotros, si no diagnosticamos o encontramos la enfermedad, pues si no tenemos pruebas de laboratorio, entonces estamos exigiendo que por lo menos los hospitales 3-1, los hospitales de segundo nivel 2, entonces puedan tener pues sus pruebas de detección. Hay pruebas de detección rápida también para leptospirosis, pero eso ya es cuestión del ministerio, de las unidades ejecutoras que puedan comprar. En cuadros infecciosos, bueno, todas las arbovirus pueden producir esto, ¿no? Las hepatitis, donde hay Bartonella y dengue, y como por ejemplo en el norte, ¿no? En Jaén, en San Ignacio. Pues tenemos toda una combinación de enfermedades que pueden producir cuadros similares. El diagnóstico, ¿cómo va el diagnóstico? ¿No? Entonces, el diagnóstico ya hemos hablado, o sea, poco a poco hemos hablado. Entonces, el dengue, aislamiento viral, detección de genoma, eso se hace cuando hay un brote, o sea, sospecha de dengue, o cuando queremos hacer investigación, entonces eso es ya difícil. Entonces, cuando
queremos investigar qué tipo de dengue es el predominante, etcétera. Eso no es prueba de rutina. Lo que sí se puede hacer es lo que hacemos, lo que estábamos mencionando, la detección de antígeno anticuerpo, porque como son epidemias que ustedes habrán visto, saturan los sistemas de salud, saturan los establecimientos de salud, etcétera. Entonces, no podemos hacer a todos las pruebas. Entonces, nuestra principal herramienta es el diagnóstico con prueba rápida, ¿no? Entonces, en laboratorio de referencia se puede ver IgG, IgM, antígeno S1, ARN viral, ¿no? Pero la genotipificación y el aislamiento viral es en el Instituto Nacional de Salud. Menos acá como se hace, por ejemplo, el diagnóstico serológico masivo. En pacientes, bueno, el diagnóstico en la población tiene que ser por lotes. O sea, si estamos ante un brote, o sea, la sospecha de dengue se prioriza. Entonces, paciente que viene con un cuadro clínico de dengue se tiene que manejar como dengue. Lamentablemente, lo que hemos estado haciendo acá en los hospitales, ¿no? O sea, no tenemos pruebas diagnósticas. Como ustedes están viendo en la referencia, no es que yo esté haciendo una cuestión de alarma. Bueno, pues ahí ha habido errores por parte de los gestores de salud que no implementan adecuadamente, sabiendo que se viene una pandemia. Entonces tenemos muchos casos probables, o sea, clínicamente tan evidentes que más que cualquier otra región. Bueno, en pacientes hospitalizados les hacemos predetección normales, ¿no? Se puede hacer genotipificación si es que sospechamos o hay un cuadro clínico diferente, ¿no? Como dijimos, el dengue 1, el dengue 3 y 4 no son tan severos como el dengue 2. Entonces, hasta que nosotros no creíamos que se había metido el virus de Brasil y se metió por dos partes, por la zona de Manaus y por la zona de Manaus en el Brasil, ¿no es cierto? De acá por la zona de Puerto Maldonado, y ya lo tenemos en todo el Perú. Entonces, no creíamos que se había metido ese dengue que era de reciente aparición en América Latina. Entonces, en brotes y en epidemia estamos hablando de esto. Entonces, como es la toma de muestras para los... Entonces, vean, por ejemplo, acá, en un paciente con dengue severo, cómo es que la coagulación en un paciente normal, cómo se forma el coágulo normal, como el suero queda del color normal, que es amarillo. Y acá como falta de coagulación y el suero es de tipo hemolisado. Bueno, es como se portan las muestras para los exámenes. El aislamiento viral podemos encontrar tipo con una fluorescencia. Entonces, el caso confirmado de dengue, esto es de la norma, ¿no? Es detección del antígeno en NS1 en una sola muestra por ELISA. Y como digo, a lo menos a 5 días de la fecha de inicio de síntomas. IgM por ELISA también, ¿no? Entonces, con pacientes con más de 5 días de inicio. Y si hay evidencia de conversión de IgM en una segunda muestra, después de los 14 días de inicio de síntomas. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, de acuerdo a las curvas que hemos visto en la generación de anticuerpos, el IgM se va a positivizar, no necesariamente junto con el NS1. Yo también soy el que tiene el problema. Ya. Seguimos. Tratamiento. Este es el problema. No hay antivirales para el dengue al momento. Entonces vamos a tener que manejar como se manejan los síndromes, ¿no? O sea, por problemas de salud. Entonces hay que preguntarnos si realmente es dengue, en qué fase del dengue está, si está en la fase febril, en la fase crítica, en la fase de recuperación, qué signos de alarma, si tiene el signos de alarma el paciente, cuál es su estado hemodinámico, si está chocado, etc. Y esto es un poco lo que he metido en esto a raíz de los problemas que hemos tenido, que hemos conocido por todos, la instalación de los UBICLIN, de las unidades de vigilancia clínica intensiva, que son especialmente para el grupo B. Ahorita vamos a ver cuáles son los del grupo B1, B2, etc. Que cuando con médicos, enfermeras auxiliares, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener un UBICLIN, ¿no es cierto? O sea, este paciente, o sea, el listado de quienes tienen que ir a estas unidades. Entonces, tenemos que tener a pacientes con dengue y con signos de alarma, ¿no? Entonces, pacientes, por ejemplo, con dolor abdominal intenso, con movimientos persistentes.
Yo también soy el que está haciendo blog. Voy a volver. Con vómitos persistentes, sangrado de mucosas, ¿no? Somnolencia irritable, decaimiento. Los pacientes deben ser hospitalizados en el Ubiclin para que puedan ser monitorizados. Pues, bueno, en las zonas donde tienen dengue, bueno, tenemos que usar necesariamente pues, el mosquitero, porque se ha demostrado que como ahorita tenemos pacientes que están haciendo viremia, a veces los centros de salud, los establecimientos de salud se convierten en zonas de focos de contagio también, ¿no? Y tienen que tener sus ventiladores, sus monitores, etcétera, ¿no? Entonces, eso ya está bien normado, ¿no? Áreas bien específicas en mi caso. En nuestro caso, por ejemplo, somos un hospital 3.1, deberíamos tener obligatoriamente estas áreas, porque cuando esto se destape, pues vamos a tener, como ya tuvimos en años pasados, una saturación de pacientes graves, ¿no? O sea, nosotros nos mandan los pacientes que están con cuadros sin signos de alarma, etcétera, ¿no? Mandan pacientes complicados. Entonces, para la Ubiclin, pues hay varias tareas que están muy bien normado. Y esto es obligatorio para hospitales 3.1, no es que vamos a hacerlo así nomás. Entonces, donde se trata, monitorean pacientes. Y esto lo he puesto así como una forma de, Abancay ha inaugurado con todo, como es normal y lo ha hecho noticia, su Ubiclin. Abancay, que yo sepa, no tiene mucha selva, ¿no? Pero eso es obligatorio. Bueno, ¿cuáles son los grupos que vamos a tener? ¿Y cómo vamos a trabajar con estos pacientes? Entonces, se maneja 3 grupos, ¿no? El grupo A, grupo B, grupo C. Entonces, el grupo A va a ir al tratamiento domiciliario, el grupo B a tratamientos hospitalarios, y el grupo C a tratamiento de emergencia. Entonces, van a unidades de shock trauma o cuidados intensivos. Ya hemos tenido fallecidos y tenemos pacientes graves que están en áreas de cuidados intermedios intensivos. Entonces, ¿quiénes son enviados a su casa? Los que toleran la vía oral, los que tienen una diuresis adecuada, no tienen signos de alarma y el hematocrito está estable, ¿no? Y entonces a estos pacientes se les envía, excepto pacientes que, ¿no es cierto?, que sean gestantes o sean pacientes que puedan, o muy pequeños, o pacientes que no tengan posibilidades de seguimiento, ¿no? O sea, vivan solos, estén abandonados, etc. El grupo B, entonces, ¿quiénes deben ser pacientes que tengan signos de alarma, ¿no? Bueno, como dijimos, que tengan que ser embarazadas, niños menores, adultos mayores, que sean obesos, tengan algún riesgo, ¿no?, hipertensos, diabéticos, etcétera, ¿no? O pacientes que hayan tenido alguna falla renal, enfermedades hemolíticas, entonces tienen que quedarse en el hospital para ser observados. O pacientes que tienen riesgo social para vivir solos. El grupo C es el dengue grave. Entonces ahí ese paciente está chocado, ¿no? Puede estar con edemas, hay sangrado severo y hay daños de órganos blancos, que le llamamos, ¿no? Hay daño hepático, alteración de conciencia, daño miocárdico, y donde hay una disminución de fracción de eyección del ventrículo izquierdo. No se olviden que el dengue no solamente produce este problema, también puede producir una inflamación, una miocarditis. Entonces, ya dijimos, el paciente que está en observación, cuando lo mandamos a su casa, o sea, si nosotros vemos que el paciente ha disminuido sus cuadros con los que vino, si el hematocrito está bajando y se están elevando las plaquetas, y que ya no tienen signos de alarma, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer en estos pacientes? ¿Cómo se maneja? Entonces, vamos a ver que debe de tener que se tiene que ver en la casa que pueda ingerir líquidos por lo menos 3 litros diarios, ¿no? Y que, bueno, paracetamol. Las campañas en el Caribe son básicamente, por ejemplo, están orientadas al control del mosquito y a evitar los AINES o la aspirina. Entonces, eso es tan importante en las campañas como la fumigación, porque se ha demostrado que pues, ahí vienen muchas complicaciones. El paciente tiene fiebre, bueno, como un AINE, ¿no? Entonces, y eso va a ser
problemas a nivel de plaquetas, como saben. Usar medios físicos para la fiebre, eliminar los posibles criaderos, etc. ¿no? Entonces, las complicaciones hay que explicar que aparecen entre el tercer y quinto día de la enfermedad, ¿no? Y tiene el paciente que estar en reposo y ver si es que el paciente comienza a tener heces negras, vómitos, somnolencia, refiere dolor abdominal intenso, si hay frialdad, palidez y dificultades para respirar. En el paciente que son del grupo B, ¿qué hacemos en el hospital? Miren, por eso es que el Ubiclin está, no es solamente para mirar al paciente y ver, no, o sea, es para manejar al paciente. Entonces comenzamos a hidratar al paciente. Le ponemos una vía y comenzamos con 10 mililitros por kilo en 1 o 2 horas. ¿no? Eso vamos reduciendo, ¿no? La infusión a 3 a 5 mililitros, o sea, al inicio empezamos con 10, después bajamos a 3 a 5 cada 2 a 4 horas, ¿no? Y vamos monitorizando si el paciente está más chocado o menos chocado. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que evitar es la sobrehidratación también, o mantener el shock. Entonces, un paciente chocado, acá no le vamos a poner inotrópicos de frente, eso sería pues un error, ¿no? Entonces, si tiene signos de alarma, entonces tenemos que vamos a ver esto, por ejemplo, con el incremento rápido del hematocrito, ¿no? Entonces, ahí ¿qué vamos a hacer? Aumentamos la velocidad de infusión a 20 mililitros por kilo en 1 o 2 horas. Entonces, evitamos de que el paciente se choque, ¿no? Y también vamos a tener que los líquidos se pueden dar entre 24 y 48 horas. ¿Cuándo comenzamos a bajar? Cuando la diuresis es menor de 1 mililitro por kilo por hora, cuando ya comienza a tolerar la vía oral y el hematocrito comienza a disminuir. Entonces, si la diuresis es mayor de 2 mililitros por kilo por hora, pues estamos ante una sobrehidratación. Idealmente, estos pacientes lo deberían manejar con presión venosa central, pero no tenemos mucho de la práctica, es muy difícil, pero sería lo mejor, pero también por la cantidad de pacientes a veces no se puede. Entonces, al paciente que ya está más o menos sano, vamos a ver si tolera la vía oral, ¿no es cierto? Si no tolera, vamos a tener que seguir hidratando y vamos a monitorizar la temperatura, hacer un balance hídrico estricto. Eso es importante, pero no solamente el balance hídrico de esas horas o de esa hora, tiene que ser un balance hídrico acumulado para ver que no nos pasemos y los olvidemos. Imagínense un paciente con edema pulmonar, los olvidamos también en ventilación mecánica. En los pacientes que están siendo tratados en emergencia o digo, en unidades de cuidados intensivos o shock trauma, ¿no es cierto? Entonces, lo importante es al paciente está chocado, hay que sacarlo cuanto antes el shock, ¿no es cierto? Y ahí hay que poner 20 mililitros por kilo de cristaloides en 15 minutos, o sea, shock. Entonces, lo sacamos de ahí y comenzamos a monitorizar bien la hidratación. Entonces, después vamos a ir bajando esta infusión, si es que el paciente mejora, ¿no? Y lo pasamos al grupo B. Si es que no tiene complicación de otro órgano, si el paciente está encefalopático, convulsionado en coma, pero pues, es otra cosa, ¿no? Entonces, sí, este es el manejo básicamente de lo que es el choco. Si el paciente tiene complicaciones hemorrágicas, se puede dar 5 a 10 mililitros si está hemorrágico. O sea, no, el paciente, estamos diciendo que un paciente con dengue y que esté con un hematocrito bajo, es que está sangrando por algún lado. Y generalmente son hemorragias digestivas. Entonces, a ese paciente pues, está aumentando su shock por sangrado. Entonces tenemos, o por hematomas gigantes intraperitoneales, retroperitoneales, ¿no? Hay que buscar por qué el paciente está anémico. Generalmente es por sangrado, entonces pacientes hay que manejarlos con paquetes globulares, de glóbulos rojos, ¿no? Entonces, vamos a ver que esto se puede implementar en el momento de mayor gravedad. Dijimos que, bueno, aquí hay algunos diapositivas donde se están ensayando algunos antivirales, no funcionan. Vamos a ver también cómo es el estado de la vacuna. Ya está de más decirle que hay que evitar procedimientos invasivos, o sea, va a sangrar, a lo mucho. Podemos abrir algunas
vías, idealmente una vía central, pero por personas entrenadas, porque son áreas que si sangran, bueno, es muy complicado. Si bien hay múltiples estudios con corticoides, inmunoglobulinas, plaquetas, no se ve que vaya bien. Lo de las plaquetas es bien controversial, ¿no es cierto? ¿No? Tenemos que ver que, o sea, de repente la plaquetopenia es muy severa, que el paciente está en riesgo de una hemorragia intracerebral, ¿no es cierto? De un ACV hemorrágico, entonces ahí es cuando estamos en menos de 10.000, recién ahí hay que ponerse realmente, eso queda a criterio del médico, siempre debatimos eso. Entonces ahí se pone, no se pone las plaquetas, ¿no? Y ese paciente probablemente esté en cuidados intensivos, ¿no? Criterios de alta, que el paciente no tenga fiebre por 48 horas, que haya mejorado su estado clínico y que haya, pues, como dijimos, los dos elementos, ¿no? O sea, aumento de plaquetas y hematocrito estable. Bueno, acá tenemos las diferentes formas que están procesándose las vacunas. No se puede, pues tenemos problemas con esto, ¿no? Y todos estos son los protocolos que se están haciendo para manejar las vacunas. Entonces, como les decía, el problema, si bien ahí en Brasil, en algunas zonas se están aplicando y también en Colombia, pero las vacunas, ¿qué pasa? O sea, si tenemos, por ejemplo, en Quillabamba, ¿no es cierto? Y hay más de 100.000 habitantes. Entonces, ¿cuánto costaría pues una vacunación de 100.000 personas? O sea, en una vacuna experimental. Entonces, todavía es costo prohibitivo y todavía los resultados no son concluyentes. Entonces, eso habría que evaluar bien con el ministerio en qué momento se van a iniciar los diferentes tipos de vacunas que se tienen. También los antivirales, que son inhibidores de proteasas, están tratando de hacer estudios en segunda fase para ver cómo van, ¿no? Entonces, que tenemos los diferentes números, o sea, los trabajos que se están haciendo buscando antivirales contra el dengue. Son muchos, ¿no? Vectores, bueno, la prevención del dengue es la piedra fundamental en esto. Hemos escuchado a muchos periodistas, especialmente, que están haciendo campañas contra la fumigación. Entonces, hay que desmentir eso, pues. Entonces dicen, bueno, no funciona porque no están teniendo la colaboración de la población y eso significa que no ha sensibilizado bien a la población. Y porque la población tiene que abrir sus puertas a los equipos fumigadores, ¿no? Para que puedan ejecutar y también tener la posibilidad de que se puedan eliminar adecuadamente los inservibles, ¿no? O sea, los inservibles son aquellos sitios donde los mosquitos se van a reproducir en gran cantidad, entonces, por ejemplo, las llantas viejas, las tapitas, etcétera, se identifican y se eliminan. Entonces, la gente se resiste a ese tipo de campaña, entonces hay que tener un poco más de fortaleza por parte del ministerio y una población sensibilizada para poder ejecutar bien tanto el recojo de inservibles como también la eliminación de los focos posibles, cementerios, etcétera, y también la fumigación. Entonces, son los ejes importantes, aparte de dotar a la población de barreras físicas, mallas, etcétera, ¿no? El mosquito, ya acá lo he puesto en grande, es el mosquito tigre, le llaman, ¿no? Porque es encorvado y tiene las rayitas blancas, ¿no? No es pequeño, ¿ah? No es pequeño, no es como la manta blanca, no, este es grandecito. Entonces lo van a identificar rápidamente. Entonces, miren, una mala noticia, pues nos han dicho que casi el 90% de las poblaciones en riesgo tienen mosquitos. O sea, las zonas donde está presentando. Y aquí en el Cusco se han descubierto en los valles interandinos. O sea, ojalá que no haya ningún problema acá por la zona. Tuvimos en la epidemia pasada, pues, presencia de mosquitos en toda la zona desde Machu Picchu, un poco más hasta todo el valle, ¿no? Y también acá tuvimos en el Valle Sagrado. O sea, hay cambio climático, se elevó la temperatura, los mosquitos estaban subiendo a temperaturas más altas. ¿Se acuerdan de Bartonella? En Bartonella también hubo ese problema, ¿no? Solamente pensábamos que se iba a presentar en la zona del Valle Sagrado y después lo teníamos también en las zonas
de Acomayo, de toda esta zona, ¿no? Que se da Río Martomero. Entonces, hay cambio climático, hay desplazamiento de vectores y hay que tener en cuenta eso. Entonces, la vigilancia vectorial es importante, ver cuánto es el índice aérico para poder implementar las actividades, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha dispersado el Aedes en el Perú? Acá vean, empezó en 1984 en Iquitos y ahora lo tenemos en todo el país. Bueno, es una historia muy interesante, pero esa parte. Entonces, ya dijimos acá cómo es el mosquito, las características que tiene. Hay algunos que son salvajes, el albopix, por ejemplo, que tienen una mayor tipo de distribución. El Aegyptis, que es el urbano, y el albopictus, que es el salvaje. Se dice que el albopictus tiene una capacidad de transmisibilidad mucho mayor que el Aegypti, ¿no? Y que la transmisión no se daría necesariamente por picadura, sino también dentro del mismo mosquito estaría dando el proceso de donde necesitaría un segundo hospedero, por eso se vuelve más virulento. Bueno, eso está en algunos artículos. Bueno, ¿cuánto tiempo vive el mosquito? Etcétera, de 1 a 2 semanas, o sea, desde que son huevos hasta que son adultos, y es donde tenemos que trabajar en la eliminación y en la prevención. Bueno, entonces vamos a pasarle un poco cuáles son las estrategias para poder combatir el mosquito. Eso es conocido por todos, ¿no? Bueno, hasta acá hemos llegado. Muchas gracias por la... Ahí había un par de diapositivas, ¿no? Disculpen. Entonces, ¿qué queremos lograr cuando hacemos una intervención, ¿no es cierto? Miren, brotes sin intervención, casos por día, ¿no? Y entonces, y vamos a ver brotes con intervención, la cantidad de casos se disminuye por día, se reduce la carga pico y se disminuye el total de los casos. Entonces, hacemos el control con el ABAT, que es el control larvario, como dice la campaña, ¿no? Tapa, tapa, ¿no? Eliminar los sitios, por ejemplo, en las zonas donde se consume agua de depósitos, etcétera, ¿no? Entonces, todo tiene que estar. Bueno, las campañas de concientización son importantes. Y la vigilancia entomológica, ¿no? Es un tema un poquito más largo, cómo se puede hacer las campañas, con muestreo, o casa por casa, etcétera. Y eliminar, estos son los inservibles que decimos, donde se va o los sitios de reproducción de los mosquitos, ¿no? Son los microdeterminantes. Entonces, acá es cómo se hace el control aéreo. Entonces, si tenemos vamos a tener un riesgo muy alto cuando el índice de la vivienda es 2, mayor de 2. Nosotros hemos tenido en el brote del 22, hemos tenido incidencias en casi todo Santa Ana de más de 2. Por eso tuvimos también la cantidad de casos que había, ¿no? Bueno, los órganos fosforados que dijimos, el abate, que sí se usan en las fumigaciones y cómo se emplean. Hay una estrategia que se llama COMBIC, donde participa prácticamente toda la comunidad, el sector salud, los medios de comunicación, ¿no? Los medios de educación, etcétera. Y con eso se logra pues hacer realmente un trabajo conjunto. Porque si dejan solamente en el Ministerio de Salud y sus trabajadores el control de una epidemia, vamos a tener mucho problema. Bueno, ahora sí, muchas gracias y ya vamos a responder. A ver, acá hay algunos chats que son importantes, ¿no? Ya, todos piden el link. Bueno, sí, gracias por su participación. Bueno, la mayor parte es pidiendo que apaguen los micros. Bueno, muchas gracias. Entonces, si quieren, repetimos algunas cosas de estas y bueno, depende también de las programaciones que se hagan. Agradecemos la excelente participación del doctor Manuel Montoya Lizárraga y estaremos continuando con estas charlas por el tiempo que dure la emergencia sanitaria por el dengue. El día 20 los invitamos a participar de la charla, será con el mismo Zoom y la misma dirección, el mismo link. Muchísimas gracias a todos.